Bienvenidos al canal del Monito Plateado. Ya sabéis que estamos en nuestro análisis 360 de mercado, donde analizamos oro, es decir, metales preciosos también, analizamos renta variable, acciones. Hoy veremos algunos índices bastante interesantes que nos los ha pedido un suscriptor, como son índices de alimentos, de transportes, de oil, gas, y también analizamos renta fija. Pero importante, esta semana han pasado cositas en el escenario macroeconómico con decisiones de la Reserva Federal y tenemos que estudiar también el impacto de estas decisiones sobre el mercado. Así que empezamos. En pantalla estamos viendo el gráfico del oro y como podemos ver seguimos con una corrección con nuestro indicador de bola roja. Por cierto, fijaros qué rabito más interesante que nos está dejando el metal amarillo. Voy a bajarme a días para que lo veamos bien. Fijaros bien esta directriz, lo bien que se ha estado comportando. Pegó aquí en la subida, bajada, pegó, aquí es cuando se formó la directriz, luego cuando volvíamos a subir, aquí fijaros bien en la vela esta de aquí, volvió a pegar otra vez, ahora ha vuelto a meterse por debajo, varios días golpeando, 1, 2, 3 días golpeando, bajada bastante importante, sin llegar a los mínimos recientes que tuvimos a principios de noviembre, y parece que tuvimos una buena recuperación. Desde mi punto de vista, ya sabéis que hay varias maneras de entrar al mercado, al menos con el indicador este que yo tengo aquí, se entra al mercado. Ya os hice un análisis el lunes pasado sobre el indicador que cuando salta a bola verde, yo creo que se están produciendo oportunidades de compra. Si saltara a bola verde, para mí eso quiere decir que el oro ha terminado su corrección y está preparado para volver a escalar. Cuidado porque este indicador tiene algunos fallos. A lo mejor solo acierta el 65% de las veces, pero como que mi posición en oro es de acumulación, solo compro y no vendo, pues lo que hago es voy haciendo compras a precios que están bien. Es decir, si me diera una bola verde, probablemente haría una compra. Si vuelve a bajar y vuelve a dar dos bolas rojas, me esperaría que vuelva a dar una bola verde para volver a escalar posiciones. Porque para mí está bastante claro que el rango final del oro que se puede llegar a esperar para 2025 o 2026, no sabemos todavía si llegaremos o cuándo llegaremos, está alrededor de estos 3.000, 3.065. 3.065, ¿por qué? Porque mis ondas, ya creo que lo tenéis estudiado un poquito los que seguís sobre todo el canal, mis ondas me dicen lo siguiente, os lo voy a enseñar, a ver si os lo puedo enseñar bien. Vamos a ponerlo así para que se vea bastante bien. Cuando yo hago extensiones de Fibonacci, que van muy bien en las subidas, porque te explican muy bien dónde pueden estar los puntos de parada más probables. Pues fijaros bien, el conteo de las ondas que yo hago para el oro es el siguiente, fijaros bien, 1, 2 y 3 al 161.8, que es donde hemos llegado ahora más o menos. Después de 161.8 podría haber una corrección en tipo ABC, ¿de acuerdo? Y el último rango, la onda 5, es la que llega al 261.8, que como veis tenemos colocado el nivel ahí en 3065. Por eso yo creo bastante probable que lleguemos a ver estos 3000, 3065. No sabemos si en 2025 o en 2026, pero bueno, yo creo que es bastante probable porque la macro la tiene bastante de cara. Los ciclos de tipos de bajada de tipos de interés han empezado. Siempre, en todas las ocasiones que se han producido bajadas de tipos de interés en 500 días de trading, es algo que analizábamos el lunes pasado, en 500 días de trading el oro ha subido de media un 20%, de media un 20%, y los ciclos de tipos de bajada de tipo de interés empezaron aquí en septiembre y ese 20% de media nos podría llegar, fijaros bien, aquí tengo el 20%, nos podría llevar prácticamente a los 3000, pero si el oro viene con fuerza, lo más probable es que acabe golpeando en este nivel de aquí. Es lo más probable, lo que yo le doy más probabilidades mientras no se demuestre lo contrario. ¿Qué sería demostrar lo contrario? Pues lo tenemos aquí puesto, puedo ponerlo aquí, para mí una invalidación de que este movimiento es alcista y viene con fuerza es si el oro cruzara a la baja este nivel rojo que tenemos aquí, 2092, o si cruzara a la baja esta línea azul gordota que os he pintado aquí. Como que esta línea azul gordota
a medida que va pasando el tiempo va subiendo más, yo creo que ya no es interesante poner el nivel este rojo, porque a menos que se vaya a los infiernos en las próximas 2 o 3 semanas, si cruza la línea esta azul, cruzará la roja, entonces yo prefiero mirar la línea roja esta. Vamos a ver también el oro contra el euro, está bastante interesante, porque aquí tenemos que tener en cuenta que, cuidado con la línea roja esa de los 3000 que he pintado ahí arriba para los euros, tenemos que tener en cuenta que lo más probable, viendo cómo están ambas zonas, la zona euro y la zona de Estados Unidos, lo más probable es que el euro el año que viene se nos debilite y nos llegue a la paridad. Lo que quiere decir que si al oro le diera por irse a 3000 dólares por onza y el euro se fuera a la paridad, el oro contra el euro se nos iría a 3000 euros por onza, es decir, tendría todavía más proyección de subida que contra el dólar. Contra el dólar me parece que es un 17%, contra el euro me parece que es un 2, un 3% más. ¿De acuerdo? Eso es importante. Si miramos la plata, bueno, la plata ya vemos que, claro, con el oro corrigiendo, la plata lo sigue teniendo muy difícil, aunque bueno, la verdad que se está comportando bastante bien, ¿eh? Fijaros bien la directriz esta que tenemos dibujada desde hace un montón de tiempo en el canal, me parece desde julio de este año más o menos. Fijaros todo lo bien que se ha comportado una y otra vez, cuando caía, una y otra vez. El problema de esta directriz es que juega en contra de la directriz alcista del oro, fijaros bien, porque esta directriz lo que hace es que a medida que pasa el tiempo va bajando más. Por lo tanto, esta directriz podría llegar a hacer que tuviéramos precios un poco deprimidos hasta que el oro decida arrancar, y entonces será probablemente cuando la plata decida arrancar. Por cierto, prácticamente llegamos al nivel este que teníamos marcado de los 35. Y aquí también es interesante el análisis que lo hagamos contra el euro, porque fijaros bien que es algo que ya hemos ido viendo durante otras semanas, que si yo pongo el gráfico del euro contra la plata, aquí está el máximo histórico nominal de la plata contra los euros que se produjo en el año 2011. Estamos muy cerquita de esos máximos. De hecho, si yo toco del máximo hasta la cotización actual, estamos a solo un 17%, y yo creo, lo más probable es que dado que el euro, cuidado aquí con esto, dado que el euro se va a debilitar y probablemente el oro escale posiciones, eso podría añadir un pequeño viento de cola a la plata que se podría situar muy cerca de estos máximos. O sea que no me extrañaría que pudiéramos ver la plata alrededor de los 30, 32 para 2025, final de 2025, 2026. No me extrañaría. Pero bueno, también es verdad que en el canal que yo comenté el otro día, creo que se me malinterpretó, que a lo mejor la plata se nos podía quedar en el lateral. Puede ser, porque es que la plata es muy dada a quedarse en lateral. Cuando tenemos que tener en cuenta que cuando el oro sube, la plata va detrás, pero tarda como 4 o 5 meses en seguir en la pista. Por lo tanto, si el oro decide subir, imaginemos en septiembre, a lo mejor la plata decide subir, pero ya en 2026. Y también tenemos que tener en cuenta una cosa, cuando el oro sube, luego si el oro baja rápidamente, la plata no le sigue el movimiento, ¿vale? Pero bueno, tampoco me parece que esté mal, porque si os fijáis bien, si miramos el gráfico mensual, como ya he comentado varias veces, el gráfico mensual muestra bola verde en la plata, lo que significa que todavía no ha perdido todo su momentum alcista, no lo ha perdido. De hecho, lo más normal sería que se nos quedara en un rango como este, pero por esta zona de aquí, que yo creo, os voy a ser muy sincero, yo creo que es positivo, porque las personas que están comprando piezas de colección, pues van a poder comprar a unos precios que puedan llegar a ser aceptables. Y bueno, si en algún momento se nos va hacia abajo, pues ya reaccionaremos. Por cierto, una cosita, la última cosita sobre los metales preciosos de hoy. Me comentabais el otro día que a ver si podíamos avisar de si saltaba una bola verde, etcétera, etcétera. Yo lo voy a hacer. El día que salte una bola verde, ese mismo día, pero voy a tener que confirmarlo, ¿eh? El programa me lo va a tener que dar. Tenéis que tener en cuenta que el programa me da datos del día anterior, es decir, yo tendré que esperar al cierre del día. Imaginemos que el jueves que viene da una bola verde, pues entonces el viernes os publicaré un vídeo y os diré, ha saltado la bola verde. También tenéis que pensar una cosa, nos podemos perder un pequeño tramito de subida, pero una de las gracias de operar con gráfico semanal, la W de week de semanas, es que tenemos que estar tranquilos, tenemos la capacidad de estar tranquilos y no tenemos que estar quemándonos las pestañas viendo el mercado constantemente. Para eso ya estoy yo aquí, para avisaros de cuándo saltan las bolas verdes, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora el SP500, porque yo creo que está súper interesante. Lo comentábamos en el vídeo que publicamos ayer. El SP500, fijaros bien, ha dado una bola roja.
estábamos hablando hace poco tiempo de que estábamos esperando esa corrección en el SP500 y ya ha llegado esa corrección. Entonces, yo he estado haciendo un pequeño análisis, pero muy pequeño, y he pensado, vale, ¿qué podría pasar ahora? ¿Vale? ¿Qué nos podría pasar con el SP500 ahora? De momento nos ha saltado una bola roja. Bola roja para mí significa que estamos en corrección. Eso para mí está clarísimo. Pero también tenemos que tener en cuenta una cosa. En el periodo estacional más positivo para el SP500. Y ese periodo estacional dura desde noviembre hasta febrero, si no recuerdo mal, ¿vale? Durante esos meses tenemos un periodo estacional que es un viento de cola para el SP500. Por lo tanto, ¿qué tenemos que tener en cuenta con el SP500? Nos vamos a ir un poquito más al cortito plazo, a gráficos diarios, ¿vale? Lo que os decía, el SP500 ha entrado en un periodo que estacionalmente durante los próximos 2 meses suele tener fortaleza. Entonces lo que yo me pregunto es, ¿cuál podría llegar a ser un buen punto de entrada? ¿Cuál podría ser el límite por arriba en caso de que se rompieran puntos importantes? Desde mi punto de vista, el SP500 tiene la asignatura pendiente de tocar los 6.200, de hecho probablemente los toque, los repase un poquito, al 6.215, más o menos, algo así es lo que yo me espero, ¿eh? Entonces, pero claro, ahora tenemos una corrección, de hecho tenemos bolas rojas en formato diario, se ha comido la resistencia de los 6.000 con esta vela tan impresionante que tuvimos el miércoles, después de la reunión de la Reserva Federal del miércoles, y ayer hubo un rebote, fijaros bien el rebote que hubo, se acercó mucho a los 6.000 y nos ha dejado un rabito como diciendo, ojo, todavía no lo voy a romper. Yo creo que esto es positivo, ¿de acuerdo? Porque fijaros bien, aquí he hecho el pequeño análisis viendo lo de la bola roja y he dicho, vale, cuando suceden este tipo de movimientos, ¿cuándo el SP500 hace un movimiento en V? Es lo que me he preguntado. Y de hecho, si os fijáis, el mínimo de semanas, estamos hablando de semanas, donde se producen bolas rojas son unas 3 o 4 semanas en bola roja, 4 semanas en bola roja, y hay una excepción que la vais a ver ahora, fijaros bien, 4 o 5 semanas en bola roja, esto era una caída muy potente, por lo tanto aquí había bastantes más semanas en bola roja. Fijaros bien, 4 semanas en bola roja, por lo tanto yo lo que esperaría es un movimiento así. Pero ojo, hay una excepción, y es una excepción que no me ha gustado absolutamente nada, y la vais a ver ahora mismo. La excepción a la regla fue el año 2020, perdóname que se ha puesto el indicador ahí delante, fue el año 2020 previa a la caída de la pandemia. Cuidado, aquí solo hubo una bola roja. De hecho, el mercado, esto es algo que os quería comentar, cuando el mercado hace este tipo de movimientos y tiene caídas tan vertiginosas en una sola jornada, que el SP500 se cayó un 3% en un día, nos está dando avisos. O sea, al mercado le cuesta, cuando va subiendo le cuesta mucho girar, entonces te da avisos, te da 1, 2 y hasta 3 avisos y luego se cae de verdad. Normalmente es lo que hace, te da algunos avisos. Y yo creo que nos ha dado el primer aviso ahora mismo. Si nos hiciera un movimiento así, cuidado con esto, si nos hiciera un movimiento así, y luego se pierden estos mínimos, yo saldría corriendo. O sea, si lo hiciera en un espacio de tiempo muy corto, en menos de 2 meses, imaginemos que la semana que viene tenemos una vela como esta, otra vela como esta, y luego vemos una vela roja y luego una vela que contundentemente nos pasa por debajo de los niveles anteriores, yo saldría corriendo. Quizá hemos entrado, dudo mucho que vayamos a tener un 2020, porque es que esta caída fue espectacular y nunca vista prácticamente antes. Bueno, yo no la había vivido nunca, fue la primera vez que la vivía. Pero imaginemos que ahora, por ejemplo, nos da la semana que viene una bola verde y luego otra verde y luego una caída así y se nos planta directamente en 5.700, yo saldría corriendo. Os lo digo muy en serio, ¿vale? Tenemos que ser un poco precavidos. Pero eso no quiere decir que vaya a suceder, simplemente quiere decir que lo más normal es que viendo el tipo de correcciones que hace SP500 cuando está subiendo, corrección, yo creo que lo más normal es que estemos 2, 3, 4 semanitas con bola roja, que sería lo sano, un poco de purga de mercado, sería lo sano que estuviera así, unas 2, 3, 4 semanitas, y a lo mejor a mitad de enero del año que viene, finales de enero, volviera a escalar posiciones para acabar de completar esa pauta alcista que tiene hasta más o menos los primeros meses del año, que sería pues eso, febrero, marzo, más o menos, esos son los primeros meses del año, cuando tiene esa pauta alcista, ¿vale? El Nasdaq, si os fijáis bien, pues también ha tenido una caída bastante contundente, aunque el Nasdaq demuestra una divergencia con el SP500. Parece que el Nasdaq tiene más viento de cola, ni siquiera están saltando las bolas verdes. Por lo tanto, el Nasdaq está muy bien, ha subido mucho, pero no está dando puntos de entrada. Ya sabéis que los puntos de entrada para mí son
estos cruces de bola roja, bola verde, con este indicador semanal que funciona también. De hecho, fijaros lo bien que funciona. Ojito al dato, fijaros lo bien que funciona la media de 200. Cada vez que se ha acercado y ha saltado bola verde, ha dado subidas espectaculares. Se ha acercado, bola verde, subida espectacular. Se acercó, bola verde, cuidado aquí, subida espectacular, O sea, si el Nasdaq en algún momento hiciera así, volviera a pegar contra la media de 200 y luego hiciera subida, bola verde, subida espectacular, podríamos esperar. Todos son probabilidades, acordaros. Vamos a ver algunos datos porque nos pidió un suscriptor que nos dijo, oye, ¿por qué no analizas diferentes sectores? Y entonces lo que voy a hacer es, tenemos el Dow Jones, ¿vale? Por ejemplo, de industriales, ¿vale? Esto es un poco para seguirle la pista a la inflación. ¿Qué es lo que podría estar haciendo la inflación? Los precios de la inflación, los precios industriales, ¿vale? Aquí, pues bueno, tenemos una subida bastante espectacular, una subida que va subiendo, pero nos está dando bola roja. Vamos a ver, por ejemplo, otro sector que podría ser el de alimentación. Dow Jones Food, que sería alimentación y bebidas. Fijaros bien, Pues, ¿qué queréis que os diga? Alimentación y bebidas no parece que esté subiendo mucho, sino más bien que está bajando. Por lo tanto, quizá no podríamos esperar inflación por la parte de alimentación y bebidas. Entiendo que esto es un ETF o es una composición de valores que están dedicados a alimentación y bebidas. Pero si esos valores están dedicados a alimentación y bebidas, no quiere decir que estén ganando más dinero porque están subiendo los precios. Diría que no van así las cosas, sino más bien que están perdiendo cotización. Por lo tanto, para mí esto no es inflacionario. Esto no es inflacionario. Inflacionario fue aquí, en el 2020, cuando esto estaba subiendo y fijaros aquí las bolas verdes, expansión, expansión, expansión. ¿Vale? Vamos a ver el Dow Jones de Oil and Gas. Pues un poquito lo mismo. De hecho, este se parece muchísimo al del VTI, al West Texas Instrument, ¿vale? Se parece muchísimo, que sería al del crudo, al del petróleo, pero fijaros de nuevo también, tenemos bola roja. De hecho, si miramos el crudo o el Brent, vamos a ver el Brent, que creo que no lo vemos mucho en este canal. De hecho, si lo miramos, pues fijaros que se parece bastante al que hemos visto ahora, Un picos por el tema de la tensión geopolítica, pero los precios ahora parece que están más bien estancados en esta especie de lateral que tenemos aquí. Bueno, de hecho, si miramos el VTI, pues ya sabremos que es exactamente, se parece muchísimo el gráfico. Y luego, por ejemplo, me decía sector armamentístico. Lo que pasa es que ahí no he sabido encontrar el sector, pero por ejemplo le he preguntado a Google y le he dicho, oye, ¿cuál es la empresa armamentística más grande del mundo? Y me ha dicho ¿cómo se llama? Lockheed Martin o algo así, ¿no? Lockheed Martin. Y entonces he ido a ver el gráfico de esta empresa que se dedica a la industria militar y no estoy viendo subidas, todo lo contrario, estoy viendo bajadas. Por cierto, fijaros qué bien, a mí estas empresas que se comportan tan bien con la media de 200 me gustan mucho, fijaros bien, porque además se está acercando peligrosamente a la media de 200, a lo mejor podría ser una opción que la podríamos analizar más adelante en el canal, pues intentar esperar que pegara contra la media de 200 o se acercara, como un caso así, podríamos poner un filtro, ¿no? Un límite, por ejemplo, decir, si Lockheed Martin se acerca como mínimo un 5% a la media de 200 y empieza a dar bolas verdes con el indicador del SAR parabólico, el de bola roja, bola verde, a lo mejor podríamos plantear movimientos especulativos. Teníamos que analizar la empresa, los motivos por los que cae, si paga dividendo, capitalización bursátil, nivel de deuda, pero podría llegar a ser una opción, ¿vale? Una opción especulativa, tendríamos que mirarlo, ¿vale? Y otra empresa que podemos mirar, pues es Cameco Corporation, CCJ, que se dedica a producción de uranio, energía, está relacionada con el sector de energía nuclear. Bueno, y el sector de energía nuclear también estamos viendo bajadas importantísimas. La conclusión a la que yo estoy llegando viendo todos estos datos en gráficos es que parece que la inflación no es un problema a corto plazo. A corto plazo, a medio plazo ya lo veremos, porque también os tengo que comentar una cosa. En la reunión del miércoles de Jerome Powell de la Reserva Federal hubo un cambio de tono, ¿vale? Es decir, bajaron 25 puntos básicos. Vamos a ver un momento las noticias más importantes de la semana. Aquí lo tenemos. La decisión
de la Reserva Federal sobre los tipos de interés, ¿vale? Se esperaba que bajaran el tipo de interés de la Reserva Federal a 4,5 y lo bajaron al 4,5, es decir, bajaron 25 puntos básicos, ¿vale? Aquí tenéis la gráfica, están bajando 25, bueno, aquí hicieron una bajada de 50 puntos básicos, la jumbo bajada que se llama, ¿vale? Y ahora lo tienen al 4,5, que era lo esperado. Lo que pasa es que el tono que se explicó, que se habló en la conferencia de Jerome Powell posterior a la decisión, Jerome Powell fue un poco duro y lo que dijo es, en 2025 solo va a haber 2 bajadas de tipos, no va a haber ninguna subida de tipos y cuidado porque si la inflación se pone preocupante, podríamos pausar, ¿no? Es un poco lo que estaba diciendo. Queremos pausar, queremos parar porque la inflación, yo creo que están viendo algo que no sé qué es lo que están viendo porque los datos que yo tengo sobre la mesa, ¿vale? Ahora los veremos aquí ahora mismo, ¿vale? No dicen que la inflación se esté disparando, pero tengo una sensación de que están viendo algo, o a lo mejor, cuidado, a lo mejor lo que están viendo no está relacionado con la inflación, sino que está relacionado con el empleo. Tenéis que pensar una cosa, la Reserva Federal tiene 2 mandatos. El primer mandato es proteger la estabilidad de precios. Eso quiere decir intentar que la inflación no se vaya a las nubes, intentar que la inflación no se vaya a los infiernos. Quieren mantener un tipo de inflación al 2%, porque ellos han considerado que esa cifra es lo correcto. No entro en valoraciones de si está bien o está mal, pero es el mandato que tienen, intentar mantener la inflación al 2%, pues expandiendo la economía cuando baja y contrayendo la economía cuando sube. Y el segundo mandato que tienen es el pleno empleo. Y eso es paro en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que si uno de los dos, la inflación o el paro, sube demasiado, pues ellos tienen el mecanismo de hacer que las condiciones financieras sean más laxas para que las empresas puedan pedir más créditos y de esa manera impulsar el empleo, pero impulsar el empleo y hacer que haya demasiados créditos puede hacer que nos suba la inflación. ¿De acuerdo? Es un juego que tienen. Entonces, si no está habiendo problemas por la inflación y han decidido pausar, a lo mejor están viendo que el mercado laboral se está sobrecalentando. Es que no lo sé, pero algo están viendo porque las decisiones que están tomando o el tono duro que están tomando no me cuadra. De hecho, en Estados Unidos también están por ahí, por el 4,3% de tasa de desempleo. Luego miramos, por ejemplo, la decisión de la Reserva Federal, 4,5, el tipo de interés 4,5. Miramos, por ejemplo, también aquí el PCE. Esta es la noticia de ayer. El motivo por el que SP500 probablemente tuvo ese rebote tan espectacular, fijaros bien, se estaba pronosticando esto es inflación, ¿vale? Esto es inflación, a ver si lo podemos ver bien, no nos lo dice bien, pero bueno, esto es inflación. El PCE es la medida favorita de la Reserva Federal, pero es una medida que mide la inflación. Entonces, se estaba esperando un 0,2 mes a mes, ¿vale? Month to month, mes a mes, y dio 0,1, es decir, un poquito mejor de lo esperado. Por lo tanto, de nuevo, no estoy viendo presiones inflacionistas. ¿Por qué la Reserva Federal quiere pausar? Algo está viendo y no sabemos lo que es. Yo no sé lo que es, pero algo está viendo, porque no me parece normal que quieran pausar cuando la inflación no supone un problema y cuando la economía, desde mi punto de vista, no está tan boyante. A lo mejor ellos están viendo que la economía está súper boyante, ¿eh? Y nos faltaría por ver un poquito la parte de renta fija, ¿vale? Si miramos, por ejemplo, el bono americano a 10 años... Ahí lo tenemos, ¿vale? No tengo más gráfico, ¿vale? Pero el bono americano de 10 años ha experimentado bajadas, acordaros de que estamos viendo gráficos semanal, ha experimentado bajadas contundentes, ¿vale? Y tenemos que ver, por ejemplo, a cuánto está la rentabilidad del bono americano a 10 años. Vamos a verlo. Pues aquí lo estamos viendo en la página web de Investing. Cuando ponemos rentabilidad del bono de Estados Unidos a 10 años, tenemos el bono de Estados Unidos a una rentabilidad del 4,529% y subiendo. Acordaros que los bonos funcionan de la siguiente manera: las cotizaciones bajan y la rentabilidad sube. Es un espejo, ¿vale? Son ambos lados del espejo. Lo máximo que ha llegado a estar la rentabilidad del bono americano últimamente es este 4,5750, ¿vale? Últimamente, en los últimos 15 días, si no recuerdo mal, pero me parece que ha llegado hasta el 5%. Lo que está claro es que si la rentabilidad del bono americano de 10 años sube al 5%,
desde mi punto de vista, eso es una grandísima oportunidad de compra, porque los bonos no pueden subir la rentabilidad indefinidamente, porque si no, imaginaros que el bono americano se va al 7%, ¿qué sentido tiene estar en bolsa? Si el bono americano de Estados Unidos a 10 años en teoría es un activo prácticamente sin riesgo, compras bonos, te dan un 7% anual y te olvidas de lo que puede hacer la bolsa, porque no tienes riesgo. Tienes que tener en cuenta que riesgo y rentabilidad siempre van de la mano. ¿Para qué me voy a meter en SP500 si está caro? Por mucho que pueda subir un 10% anual de media, si me tengo que comer un 20% de caída en los próximos 5 o 10 años, ¿vale? Porque estos son 10 años, ¿vale? Por lo tanto, no es normal, no sería normal ver que el bono americano subiera por encima de la rentabilidad del 5%, no sería normal. De hecho, para mí, una llegada al 5% sería una oportunidad de compra. Y tenéis que tener en cuenta que los bonos americanos, los bonos se contagian, todos los bonos del mundo, todos los japoneses, los europeos, los americanos, los ingleses, todos los bonos se contagian. Y si este bono está bajando, ¿qué está haciendo el bono europeo? Vamos a verlo. El bono europeo está bajando también. Esta semana, llevamos un par de semanitas que el bono europeo nos está bajando, que para mí, llegadas a la zona esta de aquí, lo estamos viendo muy a largo plazo, lo mismo que Estados Unidos, llegadas a la zona esta de aquí de 130, para mí es una ocasión para volver a acumular un poquito más de bonos, que no tengo suficientes bonos en mi cartera. Es un poco para diversificar, sin pasarnos, pero un poco para diversificar. Porque en algún momento, si de aquí a 10 años, imaginemos que de aquí a 10 años nos salta una recesión, los bonos van a subir, ¿vale? Si saltara, y al menos tengo la protección en la cartera, tengo la protección de que si hay una recesión, peor escenario posible, los bonos empezarían a bajar, pero luego subirían una barbaridad, y todo lo que perdería a lo mejor con otras partes de la cartera lo ganaría en bonos y lo ganaría en metales preciosos. Por eso yo creo que lo interesante es que estemos diversificados. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, os agradecería mucho un like y que os suscribáis al canal, porque tenemos que llegar a los 3000 suscriptores y estamos muy cerca, por favor. Y me encantaría leer vuestros comentarios en la cajita de comentarios. ¿Qué correcciones me tenéis que hacer? ¿Qué análisis creéis que estoy faltando? ¿Qué empresas queréis que os analice? Y cualquier cosa que me queráis pedir, me la pedís en los comentarios. Vuestro amigo, el Monito Plateado, se despide. Hasta la próxima.